camino espiritual es el camino del retorno a la naturaleza, el retorno al estado edénico, tal como dije en las primeras clases de este canal. Creo que la clase número 4, número 5 hablaba de algo que me mostraron los ángeles al principio de mi camino y tenía que ver con un estado que sí, que he definido como edénico, a falta de una palabra mejor que darle, pero era un estado en el que el ser humano estaba en plena armonía con la naturaleza y con seres de todo tipo, inclusive, por supuesto, seres no humanos, animales, plantas y seres de otras especies, estos seres que hoy llamamos invisibles y que se han convertido en mitos, en ficción o en leyenda para muchas gentes, pero que, a mi entender, existen seres que son procedentes de otros planos, de otras dimensiones, etc. Por ejemplo, los ángeles. El estado edénico, por lo tanto, desde mi punto de vista, o desde mi perspectiva, las enseñanzas que sigo, es un estado en el que el ser humano es capaz de comunicarse con diferentes seres aparte del ser humano. Y además es capaz de vivir un estado de armonía, de compenetración. Como les gusta decir hoy a los psicólogos, esa palabra tan de moda, integrando todo, no negando nada. Entonces, bueno, mi camino tiene que ver con esto. Es un camino progresivo en el que yo misma estoy aprendiendo sobre la marcha, a base de ensayo y error, escuchando en una faceta espiritual, por así decirlo, pero también indagando en este plano, escuchando entrevistas de internet, leyendo libros, es decir, que aplico los dos hemisferios al desarrollo de este camino. No me quedo solamente con lo que oigo, con lo que percibo, con lo que sueño, también rastreo en este plano los ecos y las huellas de todas estas cosas, porque es la manera que encuentro que es más sensata y más equilibrada de ir avanzando hacia la verdad. Y digo esto porque, claro, pues todo el canal, aunque no lo parezca, podría resumirse así en el acto de compartir por mi parte las pistas que he ido encontrando en mi camino y que tienen que ver con este camino de retorno hacia la naturaleza, hacia la integración con la naturaleza. O sea, cuando yo hablo tantas y tantas veces en este canal de seres no humanos y de conexión con entidades y con fuerzas sagradas X, tiene que ver con lo mismo. O sea, por lo menos esa es mi perspectiva. No es que yo quiera promover, qué sé yo, cultos exóticos o cosas raras. No, es que, a mi entender, la verdadera naturaleza humana, la naturaleza original, tenía esta capacidad más desarrollada de lo que la tenemos ahora. No es que hayamos evolucionado, a mi entender, o por lo menos no en todas las facetas del ser. Desde la perspectiva que a mí me han mostrado los ángeles, en realidad el ser humano está infradesarrollado ahora mismo. O sea, porque vivió una especie de caída, entre comillas, caída que, bueno, es parecido a lo que se narra en el relato bíblico, pero yo tengo una perspectiva un poco diferente. La caída sería como un recorte o una pérdida de capacidades innatas originales. Entonces, estamos bajo mínimos. Que en algunos aspectos hemos desarrollado mucho conocimiento, bueno, sí, pero aquí lo que cuenta, en la espiritualidad lo que cuenta es en el aspecto del alma, cuán desarrollados estamos. Y no podemos estar demasiado bien desarrollados cuando resulta que ni siquiera estamos percibiendo realidades que al principio percibíamos o no las percibimos habitualmente, es decir, nos resulta extraño, nos resulta desestabilizante, llega a resultar hasta peligroso entrar en contacto con determinadas entidades. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no estamos en un contexto que acompañe esto, no tenemos la enseñanza y el acompañamiento adecuado, en fin, es todo un tema.
Bueno, dicho esto, voy a añadir que toda esta cosa que estoy hablando acerca de la luz de la noche y de la recuperación de la noche como espacio sagrado que tiene que ser integrado en la vida personal, también forma parte de lo mismo. No es posible regresar a la naturaleza, al menos desde el punto de vista que a mí se me ha mostrado, desde las enseñanzas que a mí se me dan. No es posible regresar a la naturaleza y permanecer separado de la noche. O sea, toda esta gente que dice que quieren regresar a la naturaleza, pero con la noche no tienen nada que ver, no quieren saber nada y la mantienen aparte como si fuera algo optativo, en realidad están viviendo una ilusión, una falacia, una fantasía, porque toda la naturaleza surge de la noche y se mueve a través de la noche, la gran noche cósmica. La gran noche es parte de la naturaleza, de hecho es su matriz principal. Si tú miras la Tierra desde el espacio, la verás rodeada de negritud, así como todos los cuerpos celestes, etcétera, etcétera. La noche es la gran matriz. Tiene que ver con el aspecto materno de Dios, por así decirlo. Entonces, ¿cómo vas a volver a la naturaleza si ni siquiera has entrado en contacto con la matriz de nada? Hay gente, por ejemplo, que dice, la noche es la ausencia de luz. Y bueno, a mí me sale una sonrisita de decir, pero por favor, ¿qué me estás contando? Están definiendo a la noche como un estado carencial cuando es justo al revés. La noche es algo rebosante, está tan lleno de cosas que le brotan las luces, nacen luces de la noche. La noche es la gran madre que pare soles, galaxias, estrellas. Los pare porque está llena, completamente llena de realidad, llena de existencias. Que no las veamos es otra cosa, porque la noche tiene que ver precisamente con lo no revelado, con los estados de embarazo, con el interior de la tierra donde están las semillas latentes esperando brotar. Entonces, bueno, no se puede definir a la noche como un estado carencial diciendo que simplemente es la ausencia de luz. No, no, no. La noche contiene las luces, las contiene y no con mal ánimo, las contiene como madre. Tengo por ahí abajo en la lista de reproducción de Anubis uno que se titula Anubis y el Sol, y es exactamente este mismo concepto, porque Anubis, desde donde yo lo entiendo, es un ser hijo de la noche que la representa en pequeñito y en masculino. Es decir, es esa misma energía negra, capaz de contener la luz, no porque se lleve mal con la luz, sino porque es capaz de contenerla, de preservarla, de gestarla o de ayudarla a transitar por su interior. Entonces, habría que redefinir cómo es la naturaleza e integrar en ella, integrar en el concepto de naturaleza, integrar la noche estrellada, la noche cósmica y las vivencias nocturnas. Entonces, ¿cuál sería mi camino espiritual? Mi camino espiritual, lo vuelvo a repetir aquí, a riesgo de ser pesadita, es el camino del retorno a la naturaleza. Y en este retorno a la naturaleza, mis guías me han conducido en primer lugar hacia regresar físicamente a un espacio en el que esté más cerca de la naturaleza salvaje, porque así puedo recordar mejor algunas cosas conviviendo con ellas, pero también me han conducido a regresar hacia una serie de realidades de la naturaleza que en la ciudad son más difíciles de vivir, como por ejemplo el conocimiento de la noche, el disfrute de la noche, salir a pasear bajo una noche estrellada, por ejemplo. Todas estas cosas
han formado parte de mi camino de retorno a la naturaleza y están ahí, pero no son las únicas, ni quiere decir que yo rechace el día. El día y la luz solar también forman parte de mi camino de retorno a la naturaleza. De hecho, tuve que hacer toda una revisión de mi relación con el sol, tuve que recordar un montón de cosas, sanar un montón de cosas y restablecer una relación amorosa con el sol. Y ahí está el sol en mi vida, también con toda su importancia. Digo también, porque tal vez he hablado menos de él. No estoy hablando tanto de él. ¿Por qué? Porque el sol está sobre representado en todas partes. Como tengo este compromiso de dar voz con preferencia a lo que menos voz ha tenido en mi mundo, tratando de corregir, por así decirlo, desequilibrios, pues por eso vengo hablando tanto de la noche y de las cosas negras, y por eso este canal pues ha querido dar relevancia a la luz negra, a la energía negra, pero no quiere decir que yo no sepa nada del sol. Es al revés, o sea, yo sería como una luz viajando dentro de la noche. La luz de la consciencia, una luz de consciencia, una lucecita, una pequeña lucecita, pequeñita como la llamita de una velita, viajando en medio de la noche. Y por eso, pues, los fuegos, el fueguito, el fuego sagrado del hogar, todo esto también tiene tanta importancia en mi camino y ha sido tan importante que le he dedicado incluso, pues, un libro al fuego sagrado del hogar. En cuanto a la naturaleza, bueno, escribí hace años un libro que se llama La mitad que nos falta, en el que recopilaba, pues, toda una serie de pistas y enseñanzas que yo tenía en aquel entonces acerca de los diferentes espíritus de la naturaleza y las diferentes facetas de la naturaleza que consideraba necesario representar allí de alguna manera y contar pues cómo podían, contar historias que pueden mostrar cómo se viven a veces estas fuerzas. Pero vamos, que es un camino inacabable, que puede llevar toda una vida y que para cada persona pues tendrá expresiones y acentos diferentes. En resumen, lo que quería decir en este vídeo es que no puedes regresar a la naturaleza sin integrar la noche. La noche, más que parte de la naturaleza, es la que gesta la naturaleza, la gran madre, la gran matriz viviente. No es un mero contenedor de cosas, no es un estado carencial o un lienzo en negro donde alguien dibuja cosas, no. Es como un útero gigantesco en el que estamos viviendo todos. Que luego alguien se puede preguntar, bueno, ¿y quién fecunda ese útero y dónde está el padre? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero yo ahora estoy hablando de la noche y de la naturaleza, pues por esta necesidad que hay de poner cada cosa en su lugar. Hay millones de personas pensando en el padre y asociándolo con la luz, pero no hay tantas, por lo menos en esta parte del mundo, pensando que la noche tenga que ver con cosas maternales, hermosas, sanadoras y reparadoras que haya que volver a poner en un lugar equilibrado al lado de todo lo demás. Esta civilización, de hecho, vive centrada en el día tal como vive, centrada en su ego, como dirían hoy. Y en cambio siente miedo de la noche, porque la noche susurra las cosas que el yo y el ego de las personas no quiere oír. Nos construimos identidades bajo la luz del sol con las cosas de la superficie que vemos. Vemos la superficie de los cuerpos ajenos, la superficie de las cosas. Vemos todo lo que está iluminado por el sol o por las luces eléctricas. Vemos el rostro de los demás. Vemos el aspecto de las cosas, es decir, sí, la superficie. Y con eso nos hacemos ideas. Sacamos nuestras conclusiones y construimos nuestras identidades. Luego te vas a dormir y resulta que la noche te empieza a mostrar cosas que no sabes ni cómo entender, o te empiezan a venir los miedos, las inseguridades, los recuerdos cuando te vas a dormir. Por eso hay tanta gente que se lleva mal con la noche. Porque solo sabe vivir en el mundo del yo, del ego, de la parte consciente a la que se agarra
pero que muchas veces pues no tiene un fundamento real. Toda esa realidad tan hiperiluminada muchas veces viene a ser una gran fantasía que se sostiene iluminando dibujitos, esquemas e interpretaciones que nos hemos hecho de la realidad. Claro, al lado de esto cuesta vivir lo que muestra la noche, lo que la noche hace aflorar en nuestra conciencia. Pero cuando abrazas todo eso y cuando empiezas a comprender la noche como un espacio de revelación y de sanación, que lo que pasa es que a veces puede traer noticia e imágenes de cosas desagradables que conviene revisar, pues empieza a poderse realizar un trabajo profundo, un trabajo de reordenación de todo, de deconstrucción de lo falso y de toma de conciencia de muchas cosas. Yo también viví así hace muchos años, viví como la mayor parte de la gente, centrada en el día, de manera que pensaba que lo que había de día era lo real y la noche era solo ese espacio para dejarme caer y dormir cuando ya estaba tan cansada que solo podía dormir. La noche la veía incluso como un espacio de, bueno, pues ahí se duerme porque no se puede hacer nada más. Era casi a veces como un espacio desperdiciado, que no se podía aprovechar para hacer las cosas verdaderamente importantes que se hacían de día. Pero con el tiempo pasé a vivir algo muy diferente, casi inverso a esto que he dicho. Con el tiempo empecé a descubrir el tesoro enorme de conciencia y de aprendizaje y de procesos profundos que brindaba la noche. De manera que empecé a cuestionar las vacas sagradas que yo sujetaba durante el día, las ideas que yo tenía agarradas durante el día, y empecé a dirigir mis días preparando el momento de la noche. Empecé a vivir mis días preparándome para ir a dormir de un modo sagrado, consagrado si queréis. Empecé a despejar mi espacio, el espacio donde yo iba a dormir. Empecé a limpiarme mi propia energía, mi propio cuerpo antes de acostarme. Empecé a preservar las horas antes de irme a dormir, no ver contenido ni de televisión ni de películas, o sea, no meter cosas en mi aparato perceptivo antes de irme a dormir unas horas antes para mantener al máximo un estado de limpieza previo, como dejando un espacio de vacío antes de irme a dormir. Rezar una oración antes de irme a dormir pidiendo que los sueños sirvieran para mi alma, que de esto ya hablé en su momento en las clases. Hablé de una enseñanza que me dieron 3 ángeles, esto está en uno de los vídeos de la primera etapa de las clases, de la oración que me dieron los ángeles para consagrar mis noches y mis sueños, ponerlos bajo la tutela de Dios. Y bueno, pues entonces, ¿qué? Pues mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque empecé a utilizar la noche y a vivir la noche como tenía que ser, como espacio de revelación. Empecé a tomar nota de los sueños, empecé a observarlos, empecé a tener en cuenta la información que venía en la noche y se abrió pues todo un camino de aprendizaje que continúa hasta hoy. Actualmente no puedo decir que sea más importante la noche que el día en mi vida, pero creo que sí, que está muy igualado. Cuando anochece, yo siempre noto el cambio de energía y le presto atención y me voy a dormir siempre con una sensación de que voy a realizar algo importante, no con la sensación de que es una pérdida de tiempo o de que, mira, me voy a dormir porque estoy cansada y hay que dormir y ¿qué le vamos a hacer? No. Y de hecho baso muchas de mis decisiones en todo lo que he recopilado en sueños y todo el proceso de discernimiento y de reflexión y de meditación que realizo después, a posteriori, porque claro, pues los sueños y todas las sensaciones que se tienen cuando uno está en la cama por la noche, bueno, pues todo esto requiere de un proceso de digestión, de reflexión, de discernimiento. No puedes quedarte tampoco con la primera cosa que te llega, es todo un tema.
Entonces, bueno, pues esto creo que es un camino de retorno a la naturaleza mucho más real que el camino basado en solo lo que se ve durante el día, en hacer planes solo con el yo diurno, por así decirlo, dejando la noche como un espacio, pues así, como abandonado de nuestra conciencia y de nuestra presencia. Pero claro, para saber vivir la noche e integrarla hay que tener mucha humildad, hay que tener bastante fe también en lo divino, porque si no, no te puedes entregar a los brazos de la noche, no puedes confiar. El momento de irse a dormir y de aceptar que vamos a perder la conciencia, que nos vamos a entregar al sueño, como ya dicen algunos sabios, se parece bastante el momento de la muerte, y por eso pues uno idealmente, bueno, pues debe desarrollar un poco la confianza. Como este canal está realizado por una persona profundamente creyente como soy yo, pues diré que claro, que yo no habría podido vivir esto de algún modo año tras año y haberlo sostenido sin tener pues una fe, por así decirlo, en la divinidad y en sus diferentes aspectos, emisarios y seres sagrados, todos los seres sagrados de la dimensión del mundo de la ayuda, que pueden traer protección, apoyo e inspiración en el momento de la noche, en el momento en el que te vas a dormir. Pero pues muy sobre todo está la presencia de la faceta femenina, divina de la noche, la madre noche, como yo digo, que claro, cambia mucho cuando sientes esa presencia como algo amoroso y envolvente que te acoge en sus brazos y te dice, venga, vamos a dormir. ¿Cómo cambia la cosa? Que alguien desde ciertas religiones dirá que eso es idolatría. Bueno, chico, yo lamento mucho que tengas problemas para vivir lo que es la naturaleza con toda su diversidad y que tengas problemas para nombrar las diferentes realidades sagradas, teniendo miedo que por el hecho de nombrarlas ya estás cometiendo un pecado. Supongo, quiero esperar que si vas al campo, vas a la naturaleza y ves un tigre y dices eso es un tigre y tratas de interactuar con él, espero que eso no te parezca idolatría. Bueno, pues es lo mismo, estoy hablando de lo mismo. Para mí todas estas cosas que comparto tanto en este vídeo como en el resto del canal no tienen nada que ver ni con idolatría ni con no rendirle a la deidad creadora el respeto total y absoluto y el amor que se merece. De hecho, yo soy una furibunda defensora de la deidad creadora, del Dios creador o como le queramos llamar, y mi modo de amarle es amar también la naturaleza con toda su diversidad, con todos sus seres y tratar de conocerlos un poco, nombrarlos como se debe y tratarlos también con el respeto y con el cariño con el que se debe. No ama más al creador el que más se llena la boca diciendo creador, creador, sino el que ama también las cosas que el creador ha creado, las criaturas, los seres, inclusive los seres sagrados, y trata de comportarse con ellos con un mínimo de respeto, de decencia, de dignidad y dándole valor al conocimiento de las criaturas, por supuesto que sí. Si no, estaríamos apañados. Hasta estudiar biología en la universidad podría ser considerado idolatría. Esta es mi perspectiva, al menos. Y hasta aquí el vídeo.